En la sesión de hoy iniciamos el estudio del último tema del programa, que está dedicado al sistema excretor y al sistema reproductor y sistema gonadal. En esta primera lección vamos a hablar de las generalidades del sistema excretor humano. Todas las células de nuestro organismo están rodeadas, como vimos cuando hablábamos del aparato cardiocirculatorio, por un líquido que constituye lo que denominamos el medio interno. Ese medio interno ha de mantenerse de manera adecuada para que haya un buen funcionamiento celular. Si en ese medio interno se acumulan sustancias tóxicas, va a hacer que las células que se están relacionando directamente con ese medio interno alteren su fisiología y alteren su funcionamiento. Los niveles de nutrientes que existen en ese medio interno van a estar regulados, como ya hemos visto, en el aparato digestivo, fundamentalmente por el hígado. Los niveles de oxígeno que existen en ese medio interno, como también ya hemos visto, van a estar regulados por el sistema respiratorio. Las sustancias tóxicas que existen en ese medio interno tienen un sistema específico, que es el sistema excretor, para regular su limpieza, para regular el que no estén en demasiada concentración para hacerle daño a esas células que están conviviendo en ese medio interno. Los productos de desechos que van al medio interno, sustancias tóxicas, el exceso de nutrientes, sales minerales o otro tipo de sustancias, tienen que abandonar ese medio interno mediante un sistema específico que hemos dicho que se denomina sistema excretor y que en el humano es el más evolucionado y el más complejo y está formado por esa figura que tenéis ahí, que son los riñones. ¿Qué entendemos por procesos excretores? Pues mirad, los procesos excretores son un conjunto de procesos cuyo objetivo fundamental es la eliminación de esos productos de desecho, de esos tóxicos que están en el medio interno celular y que han sido vertidos al sistema circulatorio por las células después de haber realizado su metabolismo. Aquí tenéis un dibujo en el cual tenéis que en la sangre, que es un medio rico en oxígeno y en nutrientes, llega a la célula. En esa célula se va a producir las oxidaciones respiratorias y las oxidaciones de esos nutrientes, y en esos procesos metabólicos se van a producir el dióxido de carbono y otra serie de sustancias tóxicas, de desechos tóxicos, que van a ser eliminados de la sangre venosa mediante una serie de procesos que son los procesos excretores. Esos procesos excretores, en el caso del humano, tienen aparatos especializados, en concreto el aparato renal. Aunque también en los humanos existen otros tipos de aparatos que, si bien no es su función fundamental, también van a ejecutar como aparatos excretores o como aparatos de sistemas de limpieza de esa sangre. Me estoy refiriendo en concreto, por ejemplo, a la piel. La piel tiene glándulas sudoríparas y gracias a esas glándulas sudoríparas produce sudor que va a ser encargado de eliminar agua, de eliminar sales minerales, fundamentalmente cloruro sódico y otras sustancias orgánicas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al hígado. A nivel hepático se van a eliminar toxinas y se van a eliminar sustancias lipídicas. Me estoy refiriendo a los pulmones, a la excreción del dióxido de carbono ligada a los procesos respiratorios que ya hemos estudiado. Y por último, me estaba refiriendo a las glándulas salivales, a las glándulas mamarias y a las glándulas digestivas, que también van a excretar una serie de sustancias. No obstante, vuelvo a insistir que estos órganos, aparatos o sistemas son totalmente inespecíficos y que en el humano existe un sistema excretor especializado que es el aparato renal. ¿Cuáles son las funciones del aparato renal? Bueno, pues la podemos centrar en dos tipos de funciones fundamentales. Por un lado, el aparato renal se va a encargar de la regulación osmótica, de que no haya diferencias de concentraciones muy importantes entre un compartimento y otro compartimento celular. Por lo tanto, los riñones van a ser encargados de mantener el equilibrio hídrico, es decir, que el agua que sale sea similar en cantidad al agua que se ingresa, para que no pueda producirse ningún proceso de deshidratación y de hiperhidrosis. Y lo mismo que el riñón regula la cantidad de agua, regula el equilibrio hídrico,
también va a ser el encargado de mantener la concentración de determinadas sales minerales. Fundamentalmente va a regular las cantidades de sodio y potasio que habéis visto que son importantísimas pues, para la transmisión del impulso nervioso. Por lo tanto, una función del aparato excretal es la osmorregulación, la regulación de los fenómenos osmóticos. Y la segunda, que no por ser la segunda no es la más importante, que es la excreción, que es la eliminación de sustancias tóxicas. ¿Qué entendemos por sustancias tóxicas? Las sustancias tóxicas son aquellas que se eliminan gracias al proceso de la excreción. Bien, porque son inútiles ya para la célula, porque la ha utilizado, le ha sacado todo su provecho y ya constituye sustancias inútiles, o bien porque además de ser inútiles son perjudiciales para la célula y son perjudiciales para el organismo. Entonces, las células lo que hacen es excretarla y para excretarla lo que hacen es expulsarla de la célula hacia el medio interno. Y en ese medio interno es donde va a actuar los procesos de excreción, donde va a actuar el órgano especializado que es el sistema renal para eliminarlas, para limpiarlas, para evitar su toxicidad. ¿Cuáles son las sustancias tóxicas más importantes que existen en el organismo humano? Pues la sustancia más tóxica que existe es el dióxido de carbono, que sabéis que es un tóxico que proviene de las células del proceso respiratorio. Sabéis que cuando se produce el ciclo de Krebs, el carbono final se le va a coger y se le va a donar al oxígeno y va a formar el dióxido de carbono, tóxico del catabolismo glucídico, que sabéis que va a ser eliminado por el aparato respiratorio. También son tóxicos la urea y el amoníaco. Ambas moléculas, ambas sustancias provienen del catabolismo de los aminoácidos y del catabolismo de los ácidos nucleicos, en concreto de los nucleótidos. Y hay que eliminarlo fundamentalmente el ion amonio, que es muy tóxico, sobre todo para el sistema nervioso central, pero que tiene una gran ventaja, que tiene bajo peso molecular y que es muy soluble en agua. Por lo tanto, su eliminación renal va a ser muy fácil y el aparato renal lo que fundamentalmente va a eliminar es urea, amoníaco en forma de ion amonio y el ácido úrico, que también es otro tóxico que proviene fundamentalmente de la degradación de los ácidos nucleicos, en concreto de las purinas. Por lo tanto, dióxido de carbono por el aparato respiratorio es una sustancia tóxica, pero a nivel renal, que es lo que estamos estudiando hoy, me interesa fundamentalmente el ion amonio, el amoníaco, que es altamente tóxico. Aparte de esta sustancia, existen otras sustancias tóxicas que también tienen que ser depuradas por el organismo humano, como son los cuerpos cetónicos, que provienen de la combustión incompleta de las grasas, produce la acetona, que es también eliminada por vía renal y que da un olor característico a la orina, determinadas toxinas que provienen del consumo de determinadas drogas o de principios activos de los medicamentos y que también van a ser eliminados por vía renal, aminoácidos y azúcares cuando se han aportado excesivamente en la dieta, en la ingesta, y las sales minerales que solamente se excretan, solamente son tóxicas y solamente se eliminan en el caso de que haya exceso de sales minerales. Y como hemos dicho, en regular el equilibrio hídrico. Por lo tanto, las sustancias tóxicas que fundamentalmente va a eliminar el aparato renal es la urea, el amoníaco y el ácido úrico. ¿Cómo es la anatomía general del sistema excretor? Bueno, pues el sistema excretor, como vosotros ya conocéis de sobra, está formado por dos órganos ventrales que son los riñones, cuya unidad filtrante, cuya célula fundamental encargada de esa filtración y de ese proceso excretor se llaman nefronas. De cada riñón parte un uréter, lo estamos viendo aquí, aquí tendríamos el riñón derecho, aquí tendríamos el riñón izquierdo, aquí tendríamos las glándulas suprarrenales, la aorta descendente con sus dos arterias renales, la cava inferior con sus dos venas renales. Bueno, pues de cada riñón va a aparecer una estructura que se denomina uréter, que es la que conduce la orina de cada riñón hasta un gran depósito, que es la vejiga de la orina, que va a encargarse
de verter esa orina al exterior mediante un conducto que se llama la uretra. Por tanto, desde el punto de vista de la anatomía, el sistema excretor humano se compone de los siguientes elementos. La orina, que es el elemento constituyente tóxico a ser eliminado del organismo, la uretra, que es el conducto que lo comparte con el exterior, la vejiga de la orina, que hace de almacén, los uréteres, que van a conectar ambos riñones con la vejiga de la orina, y las unidades filtrantes, los dos órganos fundamentales del sistema excretor, que son los riñones. Vamos a verlo mejor en este esquema y vamos a ir de producto excretado hasta donde se produce, es decir, al contrario. ¿Qué es lo que se va a producir después de la filtración? Pues se va a producir la orina, como la veis en el esquema, está ahora mismo contenida, almacenada en la vejiga de la orina. La orina es un líquido hipertónico, está muy concentrado, tiene grande concentración fundamentalmente de urea y de amoníaco y se excretan, se fabrican, se producen en torno a unos 2 litros diarios de orina. Aunque esta cantidad de orina varía mucho dependiendo pues, de los factores medioambientales, del calor o del frío que nos rodeen y de la cantidad de agua que ingerimos. Esa orina va a ser vertida al exterior por un conducto que se llama uretra, ¿vale? Pues ahí tenéis la uretra dibujada, expresada, cómo comunica esa vejiga de la orina, que sería el órgano de almacenaje, que es el que tenéis aquí, con el almacenaje temporal, con la uretra que va a excretar la orina al exterior. La vejiga es un órgano dilatable, quiere decir que normalmente la capacidad que tiene es de 250 a 300 centímetros cúbicos de orina, que es lo que almacena, pero en determinadas condiciones pues puede llegar al medio litro o más de la orina. A la vejiga de la orina le llega la orina por los uréteres. Hay 2 uréteres, el uréter derecho y el uréter izquierdo, y son los conductos que van a transportar la orina, el producto de excreción de ambos riñones, desde el riñón hacia la vejiga de la orina. Y en último lugar estarán los riñones, 2, como ya hemos dicho, que son los encargados de la filtración de la sangre y de separar de la sangre los elementos tóxicos de los elementos adecuados. Los 2 riñones, como ya sabéis, están situados a nivel dorsal, en la parte interna del abdomen y en la parte más posterior. Como ya he dicho, a cada riñón le va a llegar, se van a irrigar por las arterias renales, arteria renal derecha y arteria renal izquierda, que proceden ambos de la aorta descendente. Aquí tenéis el corazón, aquí tenéis el diafragma. Esta sería la aorta descendente y se bifurca en las 2 ilíacas. Bueno, pues antes de la bifurcación aparece una arteria renal derecha y otra arteria renal izquierda y van a dejar la sangre ya limpia de tóxicos saliendo por la vena renal, también vena renal derecha y vena renal izquierda, que van a ir a conducir la sangre hacia la cava inferior. Y como ya he dicho, pues de cada riñón sale un uréter que va a parar a la vejiga de la orina. Bueno, pues esta sería la anatomía general del sistema excretor. En las siguientes lecciones vamos a explicar detenidamente cada uno de estas estructuras. Vamos a estudiar la estructura renal y vamos a estudiar la nefrona como unidad filtrante fundamental. Vamos a describir cómo son los uréteres, vamos a describir la vejiga de la orina, vamos a describir la uretra y finalmente vamos a dedicarle un tiempo a la orina y a la constitución química, a la estructura química, a los componentes que lleva.